Primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer en el capítulo 1 del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Padre, tú eres el dador de tu palabra, tú eres el creador de todo lo que existe por medio de tu palabra. Señor mío, te pedimos que en esta mañana nos hemos venido, Dios, a encontrar contigo, Señor, a adorar tu nombre, Señor, y a estar contigo. Padre, en esta mañana te pedimos que tú hables a nuestro corazón de una forma profunda, genuina y sincera, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sea una vez más glorificada, Señor, y que tu nombre sea exaltado a través de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. En lo que se conoce, mis hermanos, como la teología bíblica, ahí encontramos algunas cosas muy interesantes, y dentro de los elementos que encontramos en la teología, encontramos algo que se llama los atributos de Dios. Dentro de estos atributos de Dios, lo que se ha hecho es buscar a lo largo de toda la palabra aquellos atributos que Dios tiene por medio de la revelación que Dios ha dado en su palabra. Por ejemplo, algunos de los atributos que encontramos es que Dios es omnipotente, que Él es todopoderoso. Encontramos que Él es omnisciente, Él lo sabe todo, absolutamente todo. Encontramos que Dios es soberano, que Él hace de acuerdo a lo que Él sabe que debe hacer. Encontramos que Él es omnisciente, que Él está en todo lugar. Encontramos que Él es inmutable, o sea que Él no cambia. Dentro de la inmutabilidad de Dios se encuentra de que Dios es fiel. Encontramos también la perfección de Dios, que Él es perfecto. Todo lo que Él hace, todo lo que Él es, Él no conoce pecado, Él no conoce error, Él es perfecto. Pero nos encontramos con una palabra también muy significativa, que es un atributo muy especial, y es de que Dios es santo. En la palabra del Señor, al pueblo de Dios, en ningún lugar se nos hace referencia a que Dios llama a su pueblo a que sea un pueblo inmutable. No se le llama al pueblo a que sea un pueblo omnipotente o que lo sepan todo, omnisciente. No, en la palabra al pueblo de Dios se le llama a que sean santos como Dios es santo. Por lo tanto, es de vital importancia que analicemos a la luz de las Escrituras qué es ser santo, ya que ese es el llamado que Dios hace, que quiere que su iglesia participe. En el Antiguo Testamento, tanto al pueblo de Israel como hoy en día a su iglesia, el llamado es el mismo. El apóstol Pedro le dice: hermanos, iglesia, sed santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, hermanos, es importante que analicemos a la luz de la palabra lo que Dios ha dicho que Él es con respecto a su santidad y a lo que Él espera de nosotros. Por esta razón, en esta mañana deseo hablarles con este tema. Dios nos llama a que seamos santos. Dios nos llama a que seamos
santos. En primer lugar, deseo que veamos lo que no es ser santo delante de Dios. Lo que no es ser santo delante de Dios. En primer lugar, ser santo no es ser perfecto. En este caso, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Quizás lo que más se confunde la palabra santidad es con perfección. Generalmente cuando escuchamos que alguien es santo, a veces de inmediatamente o automáticamente viene a nuestra conciencia y a nuestra mente el ser perfectos. O sea, el no cometer ningún error en ningún momento. Pero la realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros, ni usted ni yo, vamos a alcanzar la perfección en esta vida de carne y hueso. Por lo tanto, la vida santa a la cual Dios nos llama no es a una vida de perfección. Aunque en la vida cristiana vamos avanzando, vamos creciendo en madurez, alcanzando esa estatura del varón perfecto a la cual Jesucristo nos ha llamado. Pero la realidad es que la perfección en esa totalidad de la palabra la vamos a alcanzar cuando Cristo venga y este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? En la presencia de Dios ya no hay pecado, ya no hay error. Estaremos para siempre con Él. Y Dios es perfecto. Entonces, llegaremos entonces a ser perfectos. Por lo tanto, ser santos no tiene que ver directamente con la perfección en un estado absoluto de la palabra. En segundo lugar, lo que no es ser santo delante de Dios es quedar bien con los hombres. Muchas veces se considera que ser santos es entonces quedar bien con todas las personas. Lo que aquel opina que yo debo de hacer, entonces yo debo hacer esto para alcanzar esa santidad. La realidad, mis hermanos, es que Dios no desea que nosotros quedemos bien con todas las personas, al contrario, o que quedemos bien a los puntos de vista de las personas. Al contrario, Dios lo que desea es que le agrademos a Él. Cuando el hombre le tiene temor al hombre, entonces intenta siempre agradar a los hombres. Pero cuando comprendemos el temor de Jehová y entonces nos sometemos al temor a Dios, viene una libertad perfecta. Y ahora no es que ya no interese la opinión de los demás en forma absoluta. Siempre hay respeto y prudencia. Pero la verdad es que comprendemos que más me vale agradar a Dios y temer a Dios antes que a los hombres, así como dijo el apóstol Pedro en una ocasión. En tercer lugar, lo que no es una vida santa que Dios demanda de cada uno de nosotros es un cumplimiento seco de reglas. La vida de santidad no es un cumplimiento seco de reglas. Cuando me refiero a esta palabra seco, o sea, cuando no hay pasión, cuando simplemente se hace algo porque debo hacerlo, porque supuestamente yo soy llamado a hacerlo. Y ese es en el error que muchas veces muchos cristianos caen. Empiezan a tratar de vivir la vida cristiana y caminan en la vida cristiana y simplemente dicen, bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago esto, yo no hago lo otro, o no soy como el otro, no soy tan malo como el otro. Pero lo que Dios desea va mucho más allá. Vivir rectamente es parte de la vida santa, pero no lo es todo. Es algo mucho más profundo y poderoso. Por lo tanto, estas cosas debemos analizarlas, mis hermanos, para que no caigamos en estos errores o también no creer que el hacer estas cosas es lo que nos garantiza que nosotros entonces seamos santos. Veamos cómo Dios entonces empezó a manifestar al pueblo de Israel con esta palabra santo. En el Antiguo Testamento lo encontramos en muchas ocasiones que Dios se manifestó a su pueblo con esta palabra santo. La palabra en su idioma original, en el hebreo, cuando Él se manifestaba a su pueblo, era esta palabra kadosh. La palabra kadosh, cuando Dios decía a su pueblo, yo soy santo, yo soy
Kadosh. Esa palabra lo que significa no es perfección. Significa yo soy apartado. No soy como nada de lo que ustedes se imaginan o piensan. Yo soy único, separado para ustedes. Cuando Dios le dijo eso al pueblo de Israel, cuando ellos salieron de la esclavitud por 400 años, ellos estuvieron ahí en Egipto, Dios levantó a este caudillo, a este hombre, a este libertador llamado Moisés, el cual llegó a esa tierra de Egipto a sacar al pueblo de Israel, y así fue. Empezaron a caminar en el desierto y en el Sinaí. Este pueblo empezó a ver algo que nunca habían visto. Algo tan poderoso. Cuando ellos llegaron a ese Sinaí, Dios manifestó su gloria. Y dice la palabra de que una nube descendió sobre ese monte y como fuego había en ese lugar, en la cúspide del monte. Y dice que cuando Dios hablaba eran como truenos que golpeaban. Que a tal grado que el pueblo dijo: Moisés, ¿qué es esto? Sube tú mejor a hablar con Dios y nos dices qué es lo que Él desea. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba nada acostumbrado a conocer a un Dios tan santo. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de dioses. Estaban acostumbrados a los becerros. Estaban acostumbrados al Dios agua, al Dios luna, al Dios sol, al Dios animales, al Dios de los primogénitos. Porque todos estos eran dioses en la tierra de Egipto. Egipto, por excelencia, hasta la fecha, son pueblos altamente idólatras, que la creación misma son ídolos. En ese contexto que vivieron 400 años el pueblo de Israel, obviamente ellos empezaron a ver cómo era la vida de los egipcios. Ellos también entendían que la adoración a los dioses era de una forma muy similar a esa. Pero cuando ahora Dios los saca y los lleva a un lugar llamado el desierto, y les había prometido una tierra, la tierra de Canaán, donde iba a fluir leche y miel, Dios se aparece a ellos y les dice: yo soy santo. O sea, yo no soy como ningún Dios que ustedes han visto en la antigüedad y en Egipto. Yo no soy como ninguno de ellos. El Dios invisible no tendrá dioses delante de mí, ni tampoco te harás imágenes. El Señor les dijo, Moisés les decía constantemente al pueblo, ese Dios invisible al cual no podemos observar, pero es el Dios verdadero. Él es el único, Él es Jehová Dios, Elohim, y todos los nombres que Dios se manifestó a su pueblo. Kadosh, entonces Él estaba diciendo: yo soy separado, no me comparo a ninguno de los que ustedes han visto. Mi gloria va más allá de lo que ustedes piensan. Verdaderamente yo soy un Dios santo. Hermanos, y cuando vemos esta realidad a nuestra vida, cuando vemos y Dios nos llama a que cada uno de nosotros, aquellos que hemos venido a Cristo, nos dice: hijo, sé santo. Hijo, sé santo. Lo que debemos entender en primer lugar acerca de la santidad de Dios que se debe manifestar en nuestra vida es la separación. Es la separación. El Señor Jesús, en su última oración por los discípulos registrada en los evangelios, el Señor Jesús oraba por sus discípulos y dijo algo muy interesante. Él le dijo: Dios, yo te pido por estos hombres. Ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Ellos continuarán aquí. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando el Señor Jesús da esas palabras, a nosotros nos da una idea tan grande de nuestra santidad. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero cuando nosotros hemos venido a Jesucristo y nuestros pecados son lavados completamente, Dios nos viste ahora de realeza. O sea, nos viste como hijos amados de Él.
Y así como Jesús oraba por sus discípulos, de igual forma Él intercede por cada uno de nosotros. Vivan separados de este mundo. Como decíamos, la vida santa no es ser perfectos, sino es vivir una vida separada. Esta realidad acerca de la separación es lo que debemos ir creciendo cada vez más, poco a poco, en la medida que el Espíritu Santo nos da esa capacidad de entendimiento en el Espíritu, en el cual saber. Y esto no debe traer jactancia, ni tampoco vanagloria, ni orgullo. El saber de que la realidad es que los hijos de Dios somos personas altamente diferentes, totalmente diferentes, diría mejor, absolutamente diferentes. Cuando el mundo, o sea, las personas bajo la forma de pensar de este mundo, se encuentra con un cristiano, ese encuentro debe producir en ellos un sentimiento de diferencia tal que pueda decir, ¿y este hombre quién es? Esta mujer, ¿qué es lo que este hombre tiene? ¿Por qué es tan diferente? Es tan separado a lo que yo soy. Y esa es la realidad. Cuando Dios le decía, yo soy santo, ellos dijeron ellos, ¿qué es esto? Cuando nosotros venimos y conocemos al Señor Jesús, tenemos un vislumbre de la gloria de Dios, un vislumbre de su santidad. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto o nunca habíamos experimentado algo similar. Cuando el Espíritu de Dios, que es santo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Esas son las primeras cosas que empiezan a ocurrir. Tendremos un impacto de primera mano con algo que no conocemos y que también es absolutamente santo. Y ese sentido de separación es lo que ha mantenido a la iglesia siempre a través de los tiempos. La iglesia primitiva, lo vemos en el libro de los Hechos, era un pueblo apartado, totalmente diferente a los pueblos a todas las comunidades que vivían en ese entonces. Al estudiar a través de los siglos la historia de la iglesia cristiana, Dios siempre ha apartado un pueblo. Y esto no cambia. Dios dice, pueblo, sean santos porque yo soy santo. En segundo lugar, aparte de la separación, la santidad con respecto a nosotros, tiene que ver. Somos separados entonces de este mundo. Somos separados de la forma de pensar. ¿Para qué? Para que nos consagremos para Dios. La idea de la palabra santidad es separado para ahora servir o consagrar nuestra vida a Dios. Cuando hablamos acerca de consagración, viene la idea clara cuando Dios llama a este hombre llamado Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, contigo voy a iniciar este pueblo. Dice la palabra que cuando su hijo nació, y esa señal del pacto, la cual también Dios pidió a Abraham y a su hijo Isaac en su momento cuando nació, se llama la circuncisión. La circuncisión era más que un acto físico. La circuncisión denotaba pertenencia. Solamente el pueblo hebreo en ese tiempo circuncidaba a todos los niños varones a los 8 días de nacidos. ¿Por qué? Porque era la señal que Dios había dado desde Abraham hasta todo el tiempo más adelante, como una señal de consagración, una señal de pertenencia. Pero el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento, él dice, bueno, nosotros que ya no estamos bajo la ley, pero la realidad es que le dice él que la circuncisión no solamente era algo físico,
sino es algo simbólico. Y él le dice a la iglesia, por lo tanto, circuncidad vuestro corazón. Eso quiere decir de que aquel que ha venido a Cristo, que vive separado entonces de este mundo, también tiene un sello de pertenencia de Dios. Es el sello de esa consagración, ese sello de la circuncisión de su corazón, para ahora simplemente consagrar nuestra vida a Dios en totalidad, en lo más profundo de nuestra vida. Hermanos, verdaderamente cuando hablamos acerca de una vida santa, esto debe de llenar de gozo nuestra vida. Muchas veces, tal vez al no comprender de una forma clara lo que esto conlleva, lo que esto es, a veces pensamos que la vida santa es algo tan cargoso. No. Cuando llegamos y nos encontramos con versículos como estos, que son llamados tan directos, llamados tan claros y llamados tan sublimes, decimos: Dios, enséñame a cómo yo poderlo hacer. Deseo mostrar, hermanos, a la luz de la palabra, tres ejemplos de hombres que se encontraron con la santidad de Dios. Estoy seguro que aquí hay muchos hombres y mujeres que de igual forma han tenido ese encuentro glorioso con Dios. Pero ¿qué conlleva estas cosas? En primer lugar, en el Nuevo Testamento tenemos dos hombres. En primer lugar, el apóstol Pedro. Este hombre, en primer lugar, era un seguidor de Juan el Bautista con su hermano Juan. Y ellos eran discípulos de Juan el Bautista, con su hermano Andrés. Pero una vez este hombre, Andrés, lo vio a Jesús, le maravilló tanto que él pudo comprender que él era el Mesías, que lo que Andrés hizo es ir a buscar a su hermano Pedro e irle a mostrar a Jesús. Y le dijo: mira, he encontrado al Mesías. Algún tiempo más adelante, el Señor Jesús decide que Pedro iba a ser uno de sus discípulos. Y en todo ese caminar, en esos 3 años de bendición, Pedro aprendió muchas cosas. Pero hay un punto en su vida donde él comprendió de una forma experimental lo que Jesús era. ¿Se recuerdan ustedes cuando ellos no pudieron pescar toda la noche? Y después el Señor Jesús estaba a la orilla del mar y le dice: Pedro, ¿qué te pasa? Bueno, no pudimos pescar toda la noche. Y el Señor Jesús le dice: ¿qué te parece si entras una vez más y ahora pesca del otro lado de donde tú estuviste pescando? El apóstol Pedro le dice, prácticamente le quiso decir: mira, aquí los profesionales de la pesca somos nosotros, no eres tú. Pero Pedro dijo algo: en tu nombre voy a entrar. Cuando Pedro entra, lanza las redes y saca una cantidad de peces que dice la palabra que ellos ni podían. Ocurre algo tan poderoso cuando Pedro regresa a la orilla del mar. Dice la palabra que él cayó ahí postrado delante de Jesús. Y él le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando la humanidad se encuentra ante la majestad y ante la santidad de Dios, no tiene nada más que decir: apártate de mí, yo soy hombre pecador. Aleluya. Cuando los hombres comprenden su estado de bajeza delante de un Dios tan santo, simplemente se trata acerca de Él y de Él. Pedro le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Un segundo ejemplo, el apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, él lo relata en el capítulo 9 y en muchas otras ocasiones a lo largo de su ministerio. Dice la palabra de que él era un hombre
totalmente consagrado a lo que él consideraba que era bueno. Perseguir a los cristianos, meterlos en las prisiones y aún matarlos. Dice la palabra de que él consintió la muerte de Esteban. Él consintió la muerte de este hombre puro, de este hombre piadoso, que dio su vida por la misión y el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre llamado Pablo, en una ocasión, él consideraba que él estaba haciendo lo correcto delante de las leyes hebreas. Y él iba persiguiendo a los cristianos y él se dirigía hacia una ciudad llamada Damasco. Lo que él no sabía es que la santidad de Dios en ese momento iba a aparecer, iba a encontrarse con este hombre tan profano y este hombre que lo único que merecía verdaderamente era el castigo eterno de Dios. Pero cuando este hombre cabalga ahí en su caballo, en algún punto de ese camino, él se encuentra con algo. La única expresión, la única descripción que la palabra da es un resplandor. Y todavía aclara la palabra que era en plena luz del día. O sea que era un resplandor aún más poderoso que el sol. Y dice la palabra que se le apareció a este hombre. Lo único que él hizo es caer de ese caballo. Y la primera frase que él pronunció de su boca ante esa gran visión es: ¿quién tú eres? Cuando el hombre se encuentra con Dios, no sabe qué es eso. ¿Quién tú eres? Después que el Señor Jesús se le presenta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque vale mencionar, hermanos, que el que persigue a un hijo de Dios en realidad está persiguiendo a Cristo. Por lo tanto, no se preocupe, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y después dice este hombre en una frase de humillación, de un corazón contrito, él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Primero, ¿quién tú eres? Después de presentarse, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Cuando el hombre se encuentra con el poder de Dios, con la santidad de Dios, lo único que le queda al hombre es rendirse para siempre ante este Dios tan santo y tan poderoso. Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Él más adelante, en diversas cartas y en la carta a Timoteo, él dice: yo lo que antes hice, lo hice por ignorancia, no entendiendo nada. Pero a Dios le plació revelar a Jesucristo en mí, dice en Gálatas, en mí. Y él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios lo llamó, y sabemos la historia también de este hombre, Pablo. Un tercer ejemplo que es tan poderoso. Y ahí sí me encantaría, hermanos, si me pueden acompañar al libro de Isaías, capítulo 6. Dios en el antiguo tiempo levantaba profetas. Y Dios levantó un profeta llamado Isaías, el cual tuvo una visión poderosa. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
El coro celestial, mis hermanos, no canta constantemente perfecto, perfecto, perfecto. No canta omnisciente, omnisciente, omnisciente. En el cielo se escucha un solo canto, un solo himno, y es santo, santo, santo. Aleluya. Porque hay algo tan poderoso. Hay algo tan poderoso en la santidad de Dios, que, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender con nuestros sentidos tan finitos. Es algo que únicamente por el Espíritu podemos percibir, y solamente un simple grano de arena de la santidad y de la gloria de Dios. Los hombres, cuando se enfrentan ante tan gloria, lo único que pueden hacer es comprender que hay algo sumamente más grande de nuestra comprensión. Va mucho más allá de un conjunto de reglas, de un intento moral humano. No, es algo profundo cuando el Espíritu pone en nuestra vida la santidad de Dios, no de una manera total, pero de una manera que podemos comprender entonces de que Dios es santo. Y que somos llamados a ser santos por un privilegio tan grande, un privilegio tan notorio, tan universal. Cuando los santos de Dios marchan hacia ese lugar, y todos sus santos dirán: santo, santo, santo eres tú, Dios. Aleluya. El ser cristiano es el privilegio más grande que existe. El ser lavados con su sangre es el privilegio más grande que existe. Nada es como esto. Nada se compara a ser santo delante de Dios. Isaías, cuando vio eso, lo primero que pudo decir es: ay de mí. Ay de mí, que soy hombre pecador. ¿Saben, hermanos, cuál es la mejor forma de dejar todas aquellas cosas de la carne que golpean nuestra vida? Dile: Dios, muéstrame tu santidad, Dios. Padre, yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Cómo lo hago? Señor, ayúdame. Muéstrame tu santidad. Cuando hay una muestra de su gloria, todo cambia totalmente y radicalmente. Dios, yo no puedo dejar este adulterio. Muéstrame tu santidad y nunca más volveremos a fallar por su gloria. Dios, yo no puedo dejar esto. Muéstrame tu santidad, oh Dios. Nunca más ningún hombre que ha tenido una pizca de la gloria, de la santidad de Dios, ha vuelto a ser el mismo. Jamás. Y cuando comprendemos su santidad y leemos versículos: sed santos en toda vuestra manera de vivir, todo cambia rotundamente. Nuestro trato con nuestra familia es santo. Nuestro trabajo, donde sea que nosotros trabajemos, es santo. Nuestra estadía en la iglesia y nuestro ministerio, nuestro servicio es santo. Nuestra vida personal, mientras caminamos en el parque, mientras caminamos en la calle, es santo. Hermanos, no somos llamados. La santidad no es una parte de nuestra vida. El apóstol Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y todo es todo, al levantarnos, al iniciar el día, al mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Pero por qué? Porque Dios es santo. Nosotros no somos llamados a ser santos porque los hermanos tal vez nos piden, aunque está bien, los hermanos que nos enseñan. Pero el apóstol Pedro dijo algo: sed santos porque Él es santo. El fundamento de nuestra santidad es que Él es santo. Pidámosle, mi hermano, digámosle: Dios, muéstrame tu santidad. Señor, yo quiero conocerte más. Isaías quedó tan
tan impactado, dijo: ay de mí, que soy hombre pecador. Aleluya, aleluya. Oremos. Padre, Dios, tú eres un Dios tan santo. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú, Señor. Mis hermanos, el Señor ponía en mi corazón algo para esta mañana. Y es de que yo deseo que esta mañana terminemos este servicio orando aquí adelante. Todos los que deseen pasar acá adelante, todos los que deseen venir y decirle: Padre, yo necesito saber más de ti, Señor. Mientras cantamos una alabanza, esta que dice: Santo, Santo. Venga, hermano, el Señor va a hacer algo poderoso esta mañana. Yo no sé, pero Él tiene algo reservado para cada uno de nosotros. Aleluya, Señor Jesús. Lo que necesitamos es un vislumbre de su gloria. Aleluya. Un vislumbre de su gloria, de su santidad. Te está pasando lo que sea algo difícil. Venga, hermano, lo que necesitamos es su santidad. Si hay cosas que no entendemos, venga, dígame: Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero más de ti, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Mientras cantamos esta alabanza, pase adelante, hermano. Pase sin temor, y vamos a orar y decirle: Dios mío, a adorar su santidad, Señor Jesús. Yo quiero conocerte. Pase, hermano. Cada día más a ti.